Bienvenidos, apreciados estudiantes de nuestro diplomado Filosofía de la Educación Cristiana. Hoy vamos a trabajar nuestra clase número 2. Recuerden que en la primera teníamos como objetivo encontrar un problema. A estas alturas de nuestra materia, me imagino que tú, mi querida amiga, amigo, debes haber ya encontrado en tus observaciones algo que te haya llamado la atención, algo que tú hayas preguntado, pero ¿por qué sucede así? ¿Dónde va a determinar una situación si se sigue comportando de esta manera la población que estoy observando? Tienes que haber definido ya quiénes son tu población blanco. ¿Son damas, son varones, son menores, son juveniles, son jóvenes propiamente dicho, o tal vez gente mayor, adulta mayor? Yo necesito que tú a estas alturas de la materia ya debas tener una población definida y que ya debas haber encontrado los sujetos de estudio. ¿Con qué elementos vas a trabajar? ¿Por qué lo digo? Porque hoy en la clase 2 vamos a ver lo que es una hipótesis. Entonces, teniendo ya un buen problema definido, y si recuerdas, cuando uno plantea un buen problema, ya el 80% de la investigación está avanzada, entonces consecutivamente va a ser muy fácil armar la hipótesis. Suponiendo, ahora que tienes frente a ti tu propuesta de tema de investigación en base al problema de la investigación, encuentra cuáles son los sujetos de estudio, cuáles son las variables que vas a ir encontrando, relacionando, que vas a ir dimensionando. Deberías ya empezar a anotar cuáles son tus variables. Si yo hablo de actitud materna y autocontrol en niños preescolares de 3 a 5 años en el Colegio Unión, se me ocurre este ejemplo, entonces mi población van a ser los estudiantes de 3 a 5 años, preescolares. Mis variables van a ser el autocontrol, primera variable, y la segunda variable va a ser la actitud materna. Entonces, de esta manera yo necesito que tú ya tengas tus dos variables de estudio, las cuales vas a comenzar a relacionar. En esas variables deben haber dimensiones. Por ejemplo, en el autocontrol yo puedo encontrar que hay una dimensión que es control a los impulsos. Se me ocurre y he traído para ti una tesis para que tú puedas observar cómo es que así va a terminar tu trabajo de investigación y vas a encontrar ahí todos los elementos necesarios que vas a, ahora por analogía, ir poniendo en tu tema de investigación para el diplomado. Debes conseguir un tema de investigación con el cual debes lograr el certificado del diploma. Debemos ya ir afinando estos detalles. Por ejemplo, en el caso que te he dado, la variable autocontrol va a tener 3 dimensiones, que es autocontrol del niño, control a los impulsos y dominio propio. Mira cómo debes ir esquematizando tus variables de estudio. La otra variable, que es actitud materna, va a tener 3 dimensiones. Son como 3 elementos al interior de ella misma. Las 2 variables que vas a relacionar, cada una debe tener al interior aspectos que la conforman, que la constituyen. A eso en investigación llamamos dimensiones de estudio. Entonces, en actitud materna tengo 3 dimensiones en el ejemplo que estoy usando. 4. Aceptación materna, sobreprotección materna, sobreindulgencia materna y rechazo materno. Puedes encontrar entonces que autocontrol tiene 3 dimensiones y que actitud materna tiene 4 dimensiones. Con este ejemplo va a ser fácil que comiences a comprender cómo me sirve la hipótesis. Miren, una hipótesis puede definirse como una proposición cuya veracidad es provisionalmente asumida como solución provisional para un problema dado o con algún otro propósito investigativo. En otras palabras, una proposición responde a un juicio de valor afirmativo o negativo. Se escribe de tal manera que se puede dar o no se puede dar, y en el camino investigativo, con el desarrollo de tu investigación, encontrarás finalmente que la hipótesis fue válida o inválida. Para fines de investigación, la mayoría de trabajos tiene que partir de una hipótesis. ¿Cuál es su origen? Veamos un poquito de la parte teórica de cómo surge y con qué intención.
Una hipótesis puede estar basada simplemente en una sospecha. Mira, ya tienes tu tema de estudio, tienes tus dos variables bien definidas, has intentado encontrar las dimensiones de cada variable. Ese tema que responde a tu pregunta de investigación, a tu problema de investigación, ya está claro, ya está definido en ti. Entonces vamos a encontrar que en relación a ese problema, en ti surge una sospecha en cuanto a los resultados de otros estudios relacionados a tu tema y la esperanza de que una relación entre una o más variables se den en el estudio en cuestión. O pueden estar basadas en un cuerpo de teorías que por un proceso de deducción lógica lleva a la predicción de que si están presentes ciertas condiciones, se darán determinados resultados. Es un ensayo de respuesta a donde tú vas a ir llegando. Si quiero mantenerme en el ejemplo de autocontrol y actitud materna en preescolares de 3 a 5 años del Colegio Unión, que es un ejemplo que estoy inventando y tomando, entonces se me ocurre que una hipótesis sería que el autocontrol sí tiene relación significativa con la actitud materna en los preescolares de 3 a 5 años del Colegio Unión. O sea, voy a hacer una sospecha, como ya dije antes, de que sí hay una relación, hay un vínculo. ¿Dónde yo ventilo de que esa sospecha fue certera o errada? En la investigación propiamente dicha, cómo voy observando a mi población, cómo voy aplicando mis instrumentos, cómo logro las conclusiones y ahí voy a arribar de que fue correcta o errada. ¿Por qué es importante una hipótesis? Inferir, hipotetizar tienen relación. Supongo, sospecho, presumo, especulo, creo que hay un vínculo de relación entre las variables, que hay un impacto de relación entre las variables, que hay una causalidad entre las variables, que hay una especie de correlación de algún tipo, buena, mala, mucho, poco, significativa o no significativa entre una y otra variable. Es mi suposición. ¿Por qué es importante suponer? ¿Por qué es importante sospechar? ¿Por qué es importante la hipótesis? Las hipótesis son el punto de enlace entre la teoría y la observación. Su importancia es que dan rumbo a la investigación. Sugiere los pasos y procedimientos que debe darse en la búsqueda de este conocimiento al que voy a arribar producto de mi problema encontrado. Cuando la hipótesis de investigación ha sido bien elaborada y en ella se observa claramente la relación o vínculo entre dos o más variables, es factible que el investigador pueda, primero, elaborar el objetivo o el conjunto de objetivos que desea alcanzar en el desarrollo de la investigación. Si mi hipótesis está bien elaborada, bien construida, va a ser fácil deducir el objetivo general de la investigación. Va a ser fácil desprender del objetivo general los objetivos específicos de mi investigación. El tema siguiente de la próxima clase tiene que ver justamente con los objetivos, qué son, por qué existen, cómo se redactan. Pero la hipótesis te está empujando hacia ellos. Además, te va a permitir seleccionar, el tener una buena hipótesis, el tipo de diseño de investigación. Vas a tener una investigación descriptiva, una investigación experimental, una investigación preexperimental, una investigación ¿de qué tipo? En las descriptivas yo no tengo ninguna necesidad de ir a una aplicación vivencial de algo, donde tenga un grupo en el que aplico alguna propuesta, un grupo en el que no hago ningún tipo de alteración y luego comparo los dos grupos con un pretest y un posttest. Estos son tipos de investigación preexperimentales de tipo ex post facto. Entonces, esta es una manera de investigar interviniendo en la realidad, con algún taller, alguna sucesión de clases que tienen una intención, pero yo intervengo, entro a una realidad tal, con determinadas condiciones y espero ver un cambio. A la vez que lo comparo con una realidad diferente en cuanto a otro grupo, pero en condiciones similares, tanto en edad,
en condiciones culturales, en número de sexo, cuántas mujeres, cuántos varones, la cantidad del género debe estar equilibrada. Las condiciones del grupo de control, como se le llama a este grupo que no tiene ninguna alteración en su normalidad, deben ser muy similares al grupo de aplicación, al grupo experimental. Entonces, en condiciones similares, yo al intervenir debo encontrar al final de mi investigación un cambio, una mejora, un efecto. Ese es el tipo de investigación preexperimental, cuasi experimental o el experimental puro que va solo en un laboratorio en condiciones que nada puede ser, nada se altera, condiciones donde yo controlo todas las variables a la perfección. Ese es un idealismo de investigación que solo se da en laboratorio. Pero hay otro tipo de investigación que es la que entiendo, es la que la mayoría de los que me están escuchando, mis estudiantes, van a ser invitados a presentar al terminar el diplomado, que es una investigación de tipo descriptiva. ¿Qué es una investigación descriptiva? Es encontrar una situación que llama mi atención, que observo como un problema y que comienzo a buscar información referente a por qué se da así la situación. Pueden ser entre dos elementos o sujetos, vamos a llamarle variables. Estas dos variables de estudio se van a relacionar entre sí. Se me ocurre un caso más ligado a nuestro diplomado, que es Filosofía de la Educación Cristiana, conductas, prácticas religiosas, por un lado, y rendimiento académico, se me ocurre. Las prácticas religiosas, ¿en qué medida van a elevar el rendimiento académico? Esto podría darse en una situación de colegio, en un ámbito de enseñanza-aprendizaje. En el caso de la iglesia, si yo quiero observar una población laica, se me ocurre prácticas religiosas y compromiso cristiano. Son dos variables atractivas de abordar. Ustedes pueden encontrar muchas otras. Y yo en prácticas religiosas pues voy a encontrar si da el diezmo, no da el diezmo, viene puntual a los cultos, no viene a los cultos, tiene por hábito hacer su culto personal. Entonces voy a tener que sistematizar esas dimensiones de mi variable prácticas religiosas y la voy a relacionar con la variable compromiso cristiano. ¿Cómo puedo yo encontrar dimensiones en compromiso cristiano? Si es que acepta un cargo en la iglesia, si es que es responsable con el cargo de la iglesia, si es que asume con protagonismo los eventos propios de la iglesia y los propicia para los demás hermanos. Entonces vemos que hay dos variables, compromiso cristiano, con sus respectivas dimensiones, que son las formas en que yo observo se dan estas variables. Cuando yo hablo de una investigación descriptiva, yo voy a relacionar estas dos en un vínculo de causalidad, un vínculo de correlación simple. Vamos a ir viendo cómo estos diferentes vínculos solo quedan en el plano de la observación y la sistematización. No entra a intervenir en la vida diaria de ningún grupo, como sí se da en las investigaciones preexperimentales, experimentales pura o ex post facto. En ese sentido, ustedes, mis apreciados estudiantes, van a ir ya deslindándose hacia una investigación de tipo descriptiva. Si alguien por ahí quisiera hacer una investigación de tipo experimental, donde pueda tener grupos de gente fija, estable, que no deje de participar, pueda controlar las variables, pueda lograr permanencia a lo largo de los talleres, las sesiones que quieras tú aplicar para lograr un cambio, un efecto, entonces tendrías que prever bien que esa realidad te va a acompañar. Si logras por la descriptiva, ahora vas a encontrar entonces qué tipo de descriptiva quieres hacer. Sigamos avanzando con las hipótesis y tal vez te ayude a encontrar luces por dónde vas a ir inclinando tu tema de investigación para nuestro diplomado. Además de que el tener una hipótesis nos va a permitir elaborar buenos objetivos, nos va a permitir encontrar un buen diseño, nos va a permitir también seleccionar el método, los instrumentos y las técnicas de investigación acorde con el problema que se desea resolver. Cuando tienes una buena hipótesis es fácil ver qué técnica de investigación vas a tomar, qué instrumentos te sirven. Vas además a encontrar los recursos, tanto humanos como materiales, que se emplearán para llevar
a cabo tu investigación y arribes a un final esperado. Miren todas las ventajas de tener una buena hipótesis. ¿Para qué sirve la hipótesis? Cuando se describe su importancia, se plantea algunas de las funciones que ellas cumplen, porque además de ser guías en el proceso de investigación, también pueden servir para indicar qué observaciones son pertinentes y cuáles no lo son, con respecto al problema planteado. La hipótesis puede señalar las relaciones o vínculos existentes entre las variables y cuáles de ellas se deben estudiar. Sugieren una explicación de ciertos hechos y orienta la investigación en otros. Sirve para establecer la forma en que se debe organizar eficientemente el análisis de los datos. Esto es, según Hernández, un autor que es una autoridad en el tema de investigación tanto cuantitativa como cualitativa. Nos dice que hay otras formas de función que tienen que ver con el objetivo principal, y es el de probar y aprobar o sugerir algunas nuevas teorías. Claro, porque si mi hipótesis se confirma, termino mi investigación y sale que sí hay relación entre mis variables, entonces he logrado encontrar una nueva teoría. Mi conclusión va a arribar como una teorización y una afirmación convincente, tal cual, porque es así que la investigación a lo largo de todo su proceso, avalada por un estudio bibliográfico o experimental, en el caso de las intervenciones en grupos, me autoriza a decir que se encontró tales conclusiones, se puede teorizar que así es porque hay un estudio que lo respalda, toda una investigación. La clasificación de las hipótesis es algo que debemos tener muy en cuenta. Lo primero que debemos encontrar es que la hipótesis puede adoptar diferentes tipos y clasificarse de acuerdo a la conveniencia de cada autor. Esto nos lleva a pensar que ustedes, al revisar bibliografía autorizada en relación a su materia, introducción a la investigación científica, podrían encontrar otras clasificaciones. La libertad, la flexibilidad de la investigación nos permite esta posibilidad. En consecuencia, la que hoy compartiremos es la siguiente. La hipótesis general es la primera que debe ser encontrada relacionando las dos grandes variables de mi tema de investigación, los dos sujetos grandes que voy a intentar encontrar en relación uno con el otro. Es cuando trata de responder de forma amplia a las dudas que el investigador tiene acerca de la relación que existe entre las variables. Primera actividad, hipótesis general. Mis dos grandes variables las relaciono. De ellas se desprenden las hipótesis específicas. Es específica cuando esta hipótesis se deriva de la general, o sea, se va a desprender de la hipótesis general. No hay que inventarla, ya está tácita, ya está entremetida en la hipótesis general, de ahí hay que sacarla. Estas, las específicas, tratan de concretizar a la hipótesis general y hace explícita las orientaciones concebidas para resolver la investigación. Después de ello, vas a entrar en un plano estadístico un poco más técnico, por decirlo así. Tú debes asesorarte con tu tema de investigación por un estadístico. El diplomado te va a dar los recursos, las orientaciones de cómo conducirte para lograr presentar este trabajo de investigación. Todo lo que son cuadros, tablas, diagramas, relaciones entre las tablas estadísticas, las hipótesis estadísticas, responden a fórmulas propiamente de esta área de estudio. Necesitas tener a un estadista que desde ya te invito a ir mirando, a ir buscando, que te pueda ayudar a correlacionar los gráficos, a sacar los índices de correlación, a ver el correr en las tablas de tus resultados, el alfa de Cronbach, por ejemplo, que es un instrumento estadístico que te sirve para ver la consistencia interna de tu instrumento. Si es que tienes un test, una encuesta que quieres aplicar, este debe responder al alfa de Cronbach y te da un índice de significancia. Son temas propios del área de la estadística que deberías ir mirando a alguien en tu iglesia, en tu ambiente académico, profesional, laboral, que te asesore. Va a ser muy pertinente, muy necesario. Las hipótesis estadísticas son aquellas, o es aquella porque se desprenden varias en algunos casos, que se someten a una prueba y expresa a las hipótesis operacionales en forma de ecuaciones matemáticas.
Cuando estas tablas, estas hipótesis van corriéndose a través de algunas tablas, algunos índices, van a aparecer en tu investigación de manera ecuacional. Esa es su manera de presentarse. El problema va a tener relación con esta hipótesis y va a requerir un entrenamiento, el que tú hagas una buena hipótesis. Va a requerir de que tengas buenas técnicas de estudios. Necesitamos que tú sepas cómo ir afinando los varios ensayos de hipótesis que vas a ir redactando. No creas que la primera redacción es la ideal. Vas a tener que escribir varias propuestas. Luego de esto, debes recordar que en las hipótesis específicas, los alumnos de teología, se me ocurre un ejemplo, tienen, por ejemplo, una materia que se llama lenguaje y comunicación en el primer semestre con su programa de educación integral, se me ocurre. Están entrenados en técnicas de estudio y se van a observar en consecuencia altas calificaciones. En este caso, ¿cuál sería una hipótesis específica? Una hipótesis específica va a tomar en su redacción las dimensiones que estoy mencionando: lenguaje y comunicación, programa de educación integral, técnicas de estudio. Esas tres dimensiones de los alumnos de teología, que es la variable, van a ir direccionando a mis hipótesis específicas. ¿Cuáles son los requisitos para la elaboración de una hipótesis? En líneas generales, escuchen con atención. La formulación de hipótesis es una tarea que se logra cuando se cumple con algunos requisitos. Entre ellos, formularse en términos claros, es decir, emplear palabras precisas. Cuanto menos palabras, mejor. Y si cada palabra es sencilla, es clara, es fácil de entender, entonces va a ser mucho más viable el trabajo que siga. Estas palabras no deben dar lugar a múltiples interpretaciones, no deben ser de multiconceptualidades, multisemánticas, no. Lo más sencillas posible. La claridad con que se formulen es fundamental, debido a que constituyen una guía para la investigación. Tener un referente empírico hace que pueda ser comprobable. Una hipótesis sin referente empírico, ¿qué quiere decir referente empírico? Sin una idea de lo que pasa en la práctica, una idea que pasa en la realidad. Se transforma en un juicio de valor al no poder ser comprobable, verificable, carece de validez para la ciencia. Recuerden que en el método científico todo parte de la observación. Nosotros, si no vamos a poder verificar en la dimensión concreta de la vida diaria, de la realidad, de la conducta, lo que estamos queriendo investigar, entonces no tiene un tenor científico. Necesitamos lograr llegar a una observación real como consecuencia de nuestra investigación. ¿Cómo se evalúa una hipótesis? Existen algunos criterios que sirven de guía para determinar si la hipótesis cumple con algunos requisitos. Por ejemplo, tiene que ser comprobada. Si la hipótesis permite ser comprobada, estamos bien. Es decir, establece claramente su referente empírico, dónde se va a aplicar, dónde se va a medir, dónde se va a observar. O sea, define bien tu población y tus variables. Población es ese grupo de personas donde vas a hacer tu investigación, ¿no? Ya dijimos, si vale la pena mencionar nuevamente, si van a ser hombres, van a ser solo mujeres, van a ser solo niños, solo juveniles, solo damas adultas mayores, solo jóvenes o adultos tempranos. Esa es la población. Está en correlación y armonía con el conjunto de las hipótesis del proyecto de investigación. Responde en términos claros y precisos al problema planteado, lo que ya desde la semana pasada tendrías tú que estar esbozando y a estas alturas ya afinando bien, quedando prácticamente para que continuemos haciendo ahora la hipótesis en la semana que queda. Es decir, señala la relación que se espera entre las variables. Son susceptibles de ser cuantificadas. Si tienes todas estas condiciones, estamos evaluando que tu hipótesis va bien. Es buena. ¿Cuáles son las dificultades más comunes que podemos encontrar cuando elaboramos una hipótesis? Miren, la hipótesis resulta una tarea un poquito ardua y cansadora, de difícil elaboración a veces.
Esta dificultad generalmente proviene de circunstancias tales como un planteamiento poco claro desde el problema a investigar. Por eso dijimos la semana anterior que si tú tienes una buena redacción y claridad de lo que quieres investigar, 80% de tu trabajo ya se ha resuelto. ¿En qué sentido? No es que ya has arribado a las conclusiones, de ninguna manera, porque falta todo el proceso investigativo, sino que ya el problema de investigación te va enrumbando con claridad cuáles son tus variables. ¿Qué relación vas a intentar encontrar entre tus variables? Con claridad, con el marco teórico van a desprenderse tus dimensiones. O sea que si tú tienes un buen problema, la hipótesis va a estar también con un planteamiento muy sencillo, muy fácil de poder encontrar. Pero si tú no tienes un buen planteamiento del problema, yo te animo a que lo reintentes para que el camino que te queda a seguir sea más viable. Otra dificultad es la falta del conocimiento del marco teórico de la investigación, como consecuencia de la poca claridad que se tiene del problema que se desea resolver. Si aún no tienes definido cuál es el tema que te apasiona para poder estudiar, que te va a robar el sueño, te va a quitar horas de voluntad, en lugar de ir a jugar vas a estar investigando, en lugar de leer algo que tú te relaje, vas a intentar ahondar más en tu marco teórico y vas a estar motivado por encontrar la solución a una problemática tal, entonces no vas a poder tú definir bien una hipótesis. Necesitas estar arrobado por tu tema de estudio. Eso te va a permitir sumergirte en todos los conocimientos relacionados a esos sujetos de estudio, esas variables. En consecuencia, tu hipótesis será más fácil de armar, de construir, de redactar. Otra dificultad que encontramos cuando elaboramos la hipótesis es la carencia de habilidad para desarrollar y utilizar el referente teórico conceptual. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo ya mucha lectura en relación a mis sujetos de estudio, en relación a mis variables. Tengo ya claro lo que es una hipótesis, a dónde me va a llevar, por qué es importante y cómo debo redactar. Es una sospecha, así lo redacto, como una sospecha. En el caso del autocontrol, ¿no? El autocontrol tiene una relación significativa con la actitud materna en los preescolares de 3 a 5 años del Colegio Unión. Afirmo que sí hay una relación significativa. No sé de qué tipo, no sé en qué nivel, pero inicio mi investigación afirmando de que sí hay una relación porque es mi sospecha. Entonces, cuando tú tienes así tu redacción, lograste arrancar. Pero ¿qué pasa si tú no tienes esas habilidades de poder construir, desarrollar estos misterios entre lo que vas leyendo, lo que vas observando y esa complejidad de sistematización entre ambas cosas? Solamente te puedo recomendar y debes hacer lo que te digo, escribir, escribir, escribir. Una y otra vez, ensayos de hipótesis. Por ejemplo, otra variable en lo que era conductas cristianas y compromiso, prácticas religiosas y conducta y compromiso religioso. No, prácticas religiosas y compromiso cristiano. Tú podrías redactar, el compromiso cristiano tiene una relación directa con las prácticas religiosas. Esa es una hipótesis, por ejemplo. Si tú la vuelves a escribir, vas a encontrar mayor fineza, mayor claridad de lo que estás queriendo hacer. A eso se refiere con carencia de habilidades para desarrollar y utilizar el referente teórico conceptual. Esas habilidades se logran escribiendo, escribiendo, escribiendo uno y otro ensayo de tu hipótesis en cuestión. En general, por el desconocimiento de los procesos de la ciencia y la investigación, por lo tanto, ausencia de criterios para la elaboración de hipótesis y selección de técnicas de investigación, se dan estas dificultades en el momento de elaborar las hipótesis de los determinados problemas de estudio. ¿Todos superables? Todos. Primer problema, si no tengo bien mi planteamiento, mi pregunta, mi tema de investigación, lo vuelvo a escribir. Vuelvo a convencerme de que esos son temas de estudio, de que esas variables valen la pena investigar. Hasta que no me convenza,
no debo quedar en paz. Segundo problema que debo superar es que mi marco teórico en relación a este tema de investigación en sus variables me va a invitar a leer, y leer, y leer, y leer, e investigar, buscar, reflexionar, lo debo hacer. Es un problema superable. Tercer problema, la habilidad para poder amalgamar, engranar los contenidos teóricos con la práctica que voy observando, se entrena también, escribiendo ensayos, propuestas de hipótesis, una y otra vez, hasta lograr encontrar una que realmente transmita lo que estoy queriendo abordar, estudiar. ¿Cuáles son los tipos de hipótesis? Miren aquí, mis apreciados estudiantes, tenemos primero las hipótesis descriptivas, que son aquellas que se relacionan con las investigaciones descriptivas. Algunos formatos que tú quieras ampliar sobre este tema también lo puedes encontrar con Hernández, que es una autoridad en el tema en cuanto a investigación, tanto cuantitativa como cualitativa. Vamos a tratar ahora de sistematizar lo que él nos manifiesta y otros teóricos más en esta realidad. ¿Qué es una hipótesis descriptiva? Es aquella que analiza las variables que se van a observar en un contexto en la manifestación de otra variable. Encuentro dos variables y las voy a describir. Este tipo de hipótesis puede o no relacionar variables y finalmente no toda investigación descriptiva puede tener variables. Puede tener hipótesis. Todas tienen variables. Lo que sí no tienen todas son hipótesis. Por ejemplo, existe un alto porcentaje de egresados que no alcanzan el éxito profesional. Esa es una hipótesis. Estoy afirmando, estoy sospechando. ¿Cuándo confirmo? Cuando procedo a desplegar mi investigación. Otra hipótesis. La mayoría de ingresantes a la universidad están entrenados en la memorización mecánica y de corto plazo. Afirmo, digo que así es. No sé, conforme investigue, responderá a una valoración positiva o negativa. Las hipótesis correlacionales son distintas a las descriptivas porque las descriptivas solo hacen eso, describen las variables y al momento de redactar dan a entender eso. Descripción, pero las correlacionales dan a entender diferentes connotaciones. Observen, especifican la relación entre dos o más variables. Estas investigaciones de tipo correlacional, por eso la hipótesis también es correlacional, establecen relaciones de dos o más variables, correlación bivariada o correlación múltiple, o sea, no solamente dos. Puede que al interior de esta variable haya, como dije en el caso de actitud materna, 4 dimensiones y en el caso de autocontrol, que es una variable, tiene 3 dimensiones y yo voy a relacionarlas todas. Entonces se vuelve una hipótesis correlacional bivariable porque va a haber una relación múltiple de más de 2. Estas van a darse en algunos estudios y alcanzan un nivel predictivo y parcialmente explicativo. En la correlación no se habla de la variable dependiente e independiente. Esta es propia de investigaciones causales. Estas hipótesis se contextualizan en la realidad y se someten a pruebas empíricas. ¿Cómo se hace esto? A través de simbolismos. A una variable se le da el símbolo de X, a otra variable se le da el símbolo de Y. Y comienzo a hacer las relaciones. X mayor Y me estaría diciendo a mayor autoestima, que puede ser la X, menor temor de éxito, que vendría a ser la Y. X temor, X autoestima, Y temor de éxito. Si las voy a querer correlacionar, voy a decir a mayor autoestima, menor temor de éxito. Pero si quiero hacer otro tipo de relación, con la misma X y la misma Y, podría cambiar de variable y decir a mayor atracción física, menor confianza. Hay una relación de correlación menor, a diferencia del ejemplo anterior que era mayor. Y un último ejemplo es a menor esfuerzo intelectual, estoy hablando de otras variables en este ejemplo, mayor probabilidad de fracaso académico. Entonces, si ustedes ven,
las relaciones se van a dar directamente proporcionales una con otra, para establecer relaciones de mayor incidencia, menor incidencia o igualdad de condiciones. En algunos casos se ha visto que también hay relaciones de indiferencia entre una y otra. Esas suelen arrojarte investigaciones que no tienen impacto, no tienen significancia. La mayoría de los casos es a mayor o menor o igual efecto. Las hipótesis de diferencia entre grupos es otro tipo de hipótesis. Se formulan en investigaciones cuyo fin es comparar grupos. Son un tipo de investigación correlacional que relacionan dos o más variables. Además, se establece la diferencia entre los grupos. ¿Te acuerdas cuando hablamos de las investigaciones donde se interviene un grupo? Ahí tú vas a hacer una hipótesis de diferencia entre grupos, porque estás con un grupo de control y un grupo experimental. Si se establece la diferencia entre grupos, además de esto, se logra explicar el porqué de las diferencias. Sí se establecen, ahora explicamos por qué se dan. Entonces son hipótesis de estudio explicativos. ¿Una investigación que se inicia como correlacional puede terminar como explicativa? Sí. ¿Puede comenzar solo queriendo relacionar y después se da cuenta de que una explica a la otra? Sí. Esto se va a ventilar en el camino de la investigación. Por ejemplo, las mujeres tienen mayor preferencia que los varones en la carrera de educación primaria. Es una hipótesis. Hablo de grupos, mujeres, hombres, en la carrera de educación primaria. No sé, cuando yo haga mi observación, haga la aplicación de mis instrumentos, veré si es verdad o no. La hipótesis que establece relaciones de causalidad es el cuarto tipo de hipótesis. La primera era la descriptiva, la segunda la correlacional, el segundo grupo de hipótesis se llaman de diferencia entre grupos y el cuarto grupo de hipótesis se llaman las que establecen relaciones de causalidad. Todas estas hipótesis, las de causalidad, establecen relaciones causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Afirman la relación de dos o más variables, cómo se dan estas, además proponen cómo se da su entendimiento. La correlación y la causalidad son conceptos asociados, pero distintos. Dos variables pueden estar correlacionadas, pero no implica la relación causa-efecto necesariamente. Para poder establecer causalidad, antes debe haberse demostrado alguna correlación entre ellas, pero además la causa debe ocurrir antes que el efecto. En la hipótesis causal, las supuestas causas se les conoce como variables independientes y a los efectos como variables dependientes. Se simboliza nuevamente X para la variable independiente y se simboliza la variable Y para la variable dependiente. Entonces volvemos a relacionar X y Y, donde X, como ya les dije, es la independiente y Y es la variable dependiente. Además, existen dos tipos de hipótesis causales dentro de esta clasificación. La hipótesis causal bivariada, que tiene que ver con cuando se plantea una relación entre la variable independiente y una variable dependiente. Por ejemplo, a ver si con este ejemplo logramos captar cuándo es bivariada. Ya etimológicamente te está dando la respuesta. Te está diciendo que la variable va a tener al interior de ella dimensiones no solamente una a una, sino varias dimensiones que vas a tener que relacionar, por eso se llama bivariada. Por ejemplo, si se optimiza el empleo de los recursos didácticos informáticos, entonces mejora significativamente el éxito académico de los estudiantes. Vemos ahí que recursos didácticos se vuelve una variable, los estudiantes se vuelve otra y el éxito académico de esto se vuelve otra. Ahí en el desarrollo de la investigación vamos a definir estudiantes de qué facultad, de qué semestre, para completar los datos. La hipótesis causal multivariada tiene que ver con más de dos variables. Plantea una relación entre una o más variables. Por ejemplo, miren este caso. La variedad de trabajo realizado y la autonomía en su desempeño optimiza la motivación intrínseca y la satisfacción laboral. En el primer caso, cuando hablo de bivariada, hablo de que estas dos variables tienen al interior dimensiones y suelen ser dos también. Cuando son bivariadas vienen a tener una y las dos se relacionan.
Pero cuando hablo de la multivariada, vamos a tener que encontrar sí o sí que estas variables al interior tienen más de 2. Por eso se llama multivariada. Y todas esas van a relacionarse entre sí. Esas son hipótesis bivariadas y multivariadas. Pero existen las hipótesis alternas, que es otra clasificación más que nos va a dar cuando uno habla y encuentra los tipos de hipótesis. Son hipótesis alternativas ante la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. Ofrece una descripción o explicación distinta a las proporcionadas por la hipótesis general o la hipótesis alterna. Esta hipótesis únicamente se formula cuando efectivamente hay otra posibilidad distinta a la investigación y se da, por ejemplo, en este caso, cuando se constituye en otra hipótesis adicional a la de investigación original. Un ejemplo, la hipótesis de investigación es a mayor autoestima, menor temor de éxito. La hipótesis alterna va a ser a menor autoestima, mayor temor de éxito. Miren, la hipótesis general era a mayor autoestima. Eso es mi sospecha. Mi hipótesis alterna va a ser a menor autoestima, mayor temor de éxito. Y mi hipótesis nula, que siempre vamos a redactar en nuestra investigación, diría, no hay relación entre autoestima y temor de éxito. Cancelo la posibilidad. Estos 3 tipos de hipótesis son fundamentales que vayan en tu investigación. La hipótesis de investigación, una hipótesis alterna y una hipótesis nula. Muy bien, cuando yo hablo de la hipótesis nula, definitivamente es el reverso, la negación de la hipótesis de investigación o hipótesis alterna. Sirve para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación o la hipótesis alterna. La hipótesis nula puede ser hipótesis nula descriptiva, hipótesis nula correlacional, hipótesis nula de la diferencia de grupos, hipótesis nula que establece relación de causalidad. De los 4 tipos, todas ellas tienen su hipótesis nula. Por ejemplo, hay una hipótesis general de la investigación. Las mujeres tienen mayor preferencia que los varones en la carrera de educación primaria. ¿Cuál sería la hipótesis alterna? Ve creando, ve redactando. Más o menos por aquí tendría que ir. Las mujeres tienen más preferencia que los varones en la carrera de educación primaria. Podrías ponerle tienen menos preferencia que los varones en la carrera de educación primaria. Ambas son válidas. Y una nula sería, las mujeres no tienen. O sea, niega a la hipótesis de investigación. A diferencia si tú comparas con la alterna, que te va diciendo que tienen más preferencia o tienen menos preferencia, de las 2 se puede dar y ambas son alternas, la nula te va a negar la hipótesis general de investigación que te decía que las mujeres tienen mayor preferencia. La nula te va a decir las mujeres no tienen mayor preferencia que los varones en la carrera de investigación. Bien, hasta aquí hemos abordado el tema de las hipótesis. Es muy atractivo poder encontrar que este tema es importante para arribar a las conclusiones que tú quieres lograr y en consecuencia tener un aporte efectivo en la realidad de la iglesia, tanto en el ámbito de los hermanos o sino en el ámbito educativo, sea donde tú te desempeñes o necesites aplicar tus conocimientos. Debo hacerte recordar que la parte de las hipótesis estadísticas, que son altamente ecuacionales, deben ser redactadas a razón de tus referencias del tema de investigación y tus variables y a razón de tu hipótesis general, alterna y nula, con ayuda de un estadista quien te dará las ecuaciones pertinentes a cada caso. Ha sido un gusto estar contigo, mi querido estudiante, en esta segunda clase. Prepárate para la tercera clase que nos tocará la próxima semana y ven a ella con tus insumos. Con cada clase desarrollada debes traer un avance. Nos vemos en la próxima.